pero las consecuencias van a seguir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay efecto sin causa y no hay causa sin efecto. Todo tiene una consecuencia, todo tiene un resultado. Las ruedas de las consecuencias siguen rodando, siguen girando y seguirán a través del tiempo que vivimos y el espacio que ocupamos. Los vientos traerán torbellinos. En 2 de Samuel, capítulo 11, nos narra la trágica historia del rey David. Siempre hemos escogido a David como un joven valiente, amoroso, conforme al corazón de Dios. Un hombre de batalla, un hombre valiente que venció a Goliat, que enfrentó al oso, que enfrentó al león en defensa de sus ovejas. Como pastor dio la vida, se entregó completamente por apacentar las ovejas de su padre. Pudo vencer a Goliat, pudo establecer su reino porque fue escogido por Dios. Y el corazón de David agradaba a Dios. Acuérdense que Jesucristo agradaba a Dios de tal manera que cuando fue a ser bautizado, el cielo se abrió y se escuchó una voz, la voz del Padre que decía: este es mi Hijo, quiero exhibirlo hoy. Este es mi Hijo y amado, que me complace a mí. En Él tengo complacencia. David agradaba a Dios. Y Dios lo colocó lo tenía en alta estima y lo colocó en una posición de privilegio. Después de ser un pastor de Israel, llegó a ser el rey. Y el corazón de David era, según la palabra del Señor, conforme al corazón de Dios. Porque estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. Pero esta historia que vamos a leer en esta preciosa mañana es una historia trágica, muy triste, muy dolorosa, muy fuerte. Y a veces no podemos entender cómo David llegó a devaluarse tanto, que su corazón llegó a no ser conforme al corazón de Dios en cuanto a las actitudes y las acciones que asumió en este hecho. Yo les invito para que abran sus Biblias, por favor. 2 de Samuel, capítulo 11. Y así dice la palabra de Dios, ténganlas abiertas. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab, sus generales, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Recuerde siempre eso. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, se acostó con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, el esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra, cómo están las cosas allá. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, un tremendo regalo. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi esposa, con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. No tengo corazón, entendiendo que mis amigos, que el arca, que los compañeros, que los generales están luchando allá en la guerra. Yo no tengo corazón para irme a acostar con mi esposa y tener una relación sexual. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él, no lo protejan para que sea herido y muera. Y así fue. Cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías los que suelen arrojar desde el muro, los que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Y bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas.
y tú aliéntale. Y oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, al palacio real. Y ella fue su esposa, su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho no fue agradable ante los ojos de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Es trágico. Pero como no hay causa sin efecto y no hay efecto sin causa, y el pecado siempre va a arrojar consecuencias y acciones dolorosas, las consecuencias no se dejaron esperar. No pretendamos hacer cosas y después no recibir el pago a cambio. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y los que siembran vientos cosecharán torbellinos. Cosas terribles que experimentó David en su propia vida, en su propia existencia. Cosas extrañas para él. Cosas que no estaba acostumbrado a vivir, a sentir. El hombre conforme al corazón de Dios, ahora de repente su corazón fue entenebrecido y trajo consecuencias terribles sobre su propia vida, pero no solamente sobre su propia vida, sino en la vida de su familia, en la vida de la nación, en la vida de sus hijos. O sea que cualquier pecado que podamos cometer voluntariamente, cegados por el enemigo, puede traer consecuencias funestas, terribles, para mi familia, para mis hijos, hasta la segunda, tercera o cuarta generación, como dicen las Sagradas Escrituras. Miren, nosotros somos llamados, cuando conocemos a Jesucristo como Salvador personal, a romper con las maldiciones generacionales que nos persiguen constantemente y que se van repitiendo de generación en generación. Y cada familia tiene su propia historia. Yo siempre he dicho que hay familias que de generación en generación no se casan. Hay familias que de generación en generación se divorcian. Hay familias que de generación en generación mueren trágicamente. Y siempre he dicho que cuando analizo la vida de los Kennedy en los Estados Unidos, es una familia que ha estado marcada por una maldición generacional, porque casi todos han muerto trágicamente. Es una cosa tremenda. En el caso nuestro, la maldición generacional era el licor. Borrachos consuetudinarios. Mi papá era un borracho. Era un empresario. Y pasaba hasta 3 meses con su borrachera. Y peleaba con sus hijos. Y golpeaba también a su esposa. Y yo miraba todas estas cosas. Esas son maldiciones generacionales. Hay gente que son corruptos, estafadores de generación en generación. Pues yo quiero decirte que el pecado es una afrenta, es un escándalo para las familias, para las naciones. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. No van a lograr el cambiar el presente ni el futuro, ni el destino de una nación, ni el destino de una familia, ni el destino de tu matrimonio, de tu vida, si sigues viviendo en pecado. Porque las maldiciones generacionales te alcanzarán. Y quizás en tu ignorancia no has podido identificarlas, pero hoy estoy abriendo tus ojos a través de la palabra para que lo entiendas. Que tú y yo, si le hemos dado nuestro corazón a Jesucristo,
Hemos sido escogidos de parte del Señor para romper con las maldiciones generacionales. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, viene a la existencia. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no algunas. Todas son hechas nuevas. Dígalo conmigo, nuevas. Alabe la gloria del Señor y dele un fuerte aplauso. Mayor a Cristo. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Vamos a hablar de los acontecimientos en pleno desarrollo. David es atraído sexualmente por una mujer hermosa. ¿Quién no ha sido atraído sexualmente por una mujer hermosa llamada Betsabé? Todos nosotros hemos tenido tentaciones. Yo he sido provocado. Mi esposa ha sido provocada. Siempre hay circunstancias que se van a presentar para alimentar la tentación, para alimentar la mente. David es atraído sexualmente. Dejó de pelear, dejó de ir a la guerra, dejó de representar a Israel en ese sentido. Y dice la Escritura que estaba en el terrado, en la azotea del palacio real, ocioso, se levantó tarde. David siempre estuvo ocupado, siempre estuvo haciendo cosas desde su juventud. Pero al estar en el terrado miró a una mujer hermosa. ¿Se ha sentido usted alguna vez tentado por su vecina? ¿Por una compañera de trabajo? ¿O de la universidad? ¿O es más? ¿Ha sentido usted el cosquilleo que puede causar el deseo? Porque en la iglesia hay una persona que a usted le llama demasiado la atención. Que a usted le gusten las mujeres, ¿eso es correcto? Eso no es malo. Lo malo es que le gusten los hombres. Pero Dios ha determinado formas y maneras adecuadas de hacer las cosas. Dios ha instituido el matrimonio. Es una institución divina y nadie puede atentar, nadie puede intentar sabotear el plan de Dios. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios ha unido, ningún hombre, no importa que sea abogado, no importa que sea tu vecino o tu jefe, tiene el derecho a romperlo. Pero David se sintió atraído sexualmente.
Y dice la Escritura que entonces fue presa fácil de la concupiscencia. Sucumbe ante la tentación. La vorágine de la pasión desordenada lo atrapó. La concupiscencia, la lujuria, la lascivia, lo que hay en el corazón. ¿Sabe una cosa? La pasión desordenada tiene que ver con los deseos excesivos. Pero cuando se habla de lascivia, se habla de un hombre que está fuera de control. Un hombre y una mujer lasciva puede acostarse con cualquiera. Puede acostarse hasta con su madre. Puede acostarse hasta con una hija. Porque un hombre lascivo está totalmente bajo el control de las pasiones desordenadas. David fue presa fácil y por eso comete adulterio. Y para ocultar su pecado, apela al engaño y a la mentira. Porque la Biblia nos enseña que un pecado lleva a otro. Busquen por favor, en el nombre del Señor, Santiago, capítulo 1. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, lo que está dentro del mal tesoro de su corazón, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado pecado, es lo que dicen las Sagradas Escrituras. La concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Y termina diciendo: hijitos míos, no erréis. Sé certero, no te vuelvas a equivocar. Tienes que dar en el blanco. No te equivoques. No erréis. Y dice que para evitar un escándalo mayor, David asesina a su general Urías Eteo y utiliza para ello la espada de los hijos de Amón, sus propios enemigos. Eso se llama alevosía y ventaja. Utilizó su poder, su posición, su majestad como rey, su autoridad de gobierno para hacer daño. Yo quiero que ustedes sepan que el diablo es malo y que el diablo no te ama, te odia. Y desea que tú quiebres el propósito de Dios en tu propia vida. Cristo dice: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Pero la Escritura dice también que Satanás ha venido para matar, para destruir, para robar, para sacarte del camino de Dios, para que vivas en la ciudad sin Dios, sin justicia, sin amor, sin perdón, sin verdad, sin fidelidad.
Y el pecado enceguece los ojos de los hombres de la humanidad y no les permite ver la verdad de Dios. Ven su propia verdad. Y cambian la bendición de Dios por un plato de lentejas. Como Esaú, que cambió la bendición de la primogenitura, de la bendición de Dios por un plato de lentejas a Jacob. Alguien dijo, breve satisfacción, pero irreparable pérdida. Dice que procuró otra vez tener la bendición de Dios y la procuró con lágrimas. Pero había sellado su destino. No hay bendición para aquellos que desprecian el propósito eterno de Dios, que desechan la justicia de Dios, que desechan la santidad de la verdad. No hay bendición para aquellos que insisten en vivir en su propio pecado. Lo que vienen es, como dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes, las consecuencias, el dolor, la angustia, la desesperación. Bendito sea el nombre del Señor, que nos puede abrir los ojos a través de la palabra, para poder en el nombre de Cristo procurar, con la autoridad que Él nos ha dado, una vida sin pecado, y hacer retroceder el plan de destrucción de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque Dios nos ha dado el poder para ser victoriosos sobre el pecado, sobre los demonios y sobre la carne. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ciego completamente David, urdió su plan, lo pensó, fue maquiavélico, se convirtió. El hombre que tenía el corazón de Dios, el hombre que agradaba a Dios, el hombre que estaba dispuesto por Dios a hacer lo que Él ordenara, se convirtió en un adúltero y se convirtió en un asesino. Y con todas las marramucias, tratando de ocultar su pecado, matando a Urías Eteo con la espada de los hijos de Amón, sus enemigos. Y yo no sé qué es lo que estás tapando, porque la gente siempre, cuando comete pecado, busca la forma como taparlos. Poder de alguna manera, como el gato, tapar, ocultar su miseria, su pecado. Porque los seres humanos hemos aprendido lo que he llamado el arte del disimulo. Y nos vestimos de apariencia de piedad. Y con la práctica de ciertos rituales de adoración, de ayuno, nos encubrimos. Ceremonias, parece que todo está bien. Pero la Biblia dice que Dios pesa los corazones, que Dios conoce nuestra vida. Y pesó el corazón de David. Y creo que a Dios le dolió mucho en su corazón el pecado de su hijo David. Yo quiero hablar, hermanos, de algunas cosas
que son muy fuertes. Porque cuando uno peca, uno se siente mal. Cuando usted va en contra de la voluntad de Dios, cuando yo entro en desacato a su palabra, cuando yo no me sujeto a las exigencias de santidad que están establecidas en la palabra, cuando el mismo Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Yo le voy a decir algo. Si usted se siente bien cuando peca, usted no es cristiano. Usted no ha nacido de nuevo. Conocí a un joven hace muchísimos años y anduvo con nosotros fundando iglesias. Lo discipulamos y fundando iglesias sintió en su corazón la necesidad de prepararse para servirle al Señor. Y viajó a México y se preparó, tuvo varios años preparando. Y yo vivía en la ciudad de Cagua, estado Aragua, y durante 2 años y medio él se estaba preparando y volvió a La Victoria, donde él residía con sus familiares. Al cabo de su regreso, me fue a visitar y cuando lo vi supe que algo había sucedido. Su rostro sombrío, su preocupación, había desaparecido la risa, y la risa que me mostraba era mecánica. Y no aguantó más y me dijo, pastor, mi pastor, quiero decirle que le fallé a Dios. Le fallé a usted, pastor. Le he fallado a la iglesia. ¿Qué pasó? Cuando regresé a La Victoria, yo tenía una exnovia. Y al saber que yo regresé de México, entonces ella me buscó, una novia que no era cristiana. Y de una u otra manera me dejé alborotar por los elementos de la pasión desordenada y la concupiscencia. Y cuando me di cuenta, caí en pecado con ella. Tuve una relación sexual. ¿Cómo tú te sientes? Le dije, en la sala, sentados en mi hogar. Y me dijo, pastor, mi pastor, yo me siento mal. Yo no me siento bien. Yo no puedo dormir. Me siento agotado, cansado. Me siento como que si algo pasó por encima y me está despedazando. Y allí yo le dije, me alegro que te sientas mal. Y me dice, pastor, ¿cómo usted me va a decir eso? Que se alegra porque me siento mal. Sí, me alegro porque te sientes mal. Porque si tú te sientes bien, significa que nunca has conocido a Jesucristo de Nazaret y nunca tuviste el nuevo nacimiento como una experiencia. Pero si te sientes mal es porque eres hijo y has perdido el gozo de la salvación. Pero hoy, si tú te arrepientes de tu pecado, vuelves a ocupar una posición de bendición. Aleluya. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y quiero que sepas
que te sientes mal, porque el pecado no es un elemento para que tú te desenvuelvas en él. Tú no fuiste creado para desenvolverte en el pecado. Fuiste creado por Dios para desenvolverte en la santidad y en la justicia de Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? Y lo que está pasando contigo es: agarra un pez, sácalo del agua, tíralo a la arena y tú verás que se aquita de dolor y se ahoga, porque está fuera de su elemento de vida. El mundo te mata, el mundo no te da vida, Cristo te da vida. Vuelve a la fuente de la vida, vuelve al río de Dios. Alaba la gloria de Dios. Puede ser que estés boqueando, puede ser que estés aleteando, puede ser que ya te estés ahogando, pero si llegas a la fuente de vida, tendrás vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y las consecuencias internas del pecado de David se dejaron sentir. Comenzaron los torbellinos. Acuérdese que esta es una ley. No hay efecto sin causa y no hay causa sin efecto. Cuando usted tenga tiempo, léalo completo, ahora no. Pero los Salmos 6, 32 y 51 reflejan la condición espiritual, emocional y física del rey David cuando pecó. El Salmo también 38, revíselo en su casa. Primero, los torbellinos comenzaron a girar. Las consecuencias de la rueda no pararon. Y lo primero que sucedió fue que David tiene mucho insomnio. Tiene dificultad para iniciar el sueño. Hay gente que no puede dormir, ni podrán dormir. En el Salmo 32, versículo 4 dice: de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y él lo expresa en los Salmos. Tenía que hablar, tenía que hacer algo. Pero no confesaba su pecado. Lo expresaba en los Salmos, en las canciones que él sacaba de adoración. No podía dormir. Una persona que esté marcada por el pecado de adulterio, el pecado de asesinato o cualquier otro pecado que sea en contra de sus congéneres, la gente pierde el sueño. Segundo, estaba físicamente enfermo. El Salmo 6:2 dice: sáname, Señor, porque estoy enfermo. Lo expresó en el Salmo 6:2. Sáname, Señor, estoy enfermo. Y el Salmo 32, versículo 3 dice: mientras callé, guardé silencio de mi pecado. No lo confesé. No confesé mi asesinato. No confesé mi adulterio. Mientras callé, mientras que oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos. Mis huesos, sentí que el tiempo me consumía. Sentía un impacto fuerte en mis huesos. No solamente a nivel de mi espíritu,
no solamente a nivel de mis emociones, sino a nivel de mi cuerpo también. Estoy enfermo, mis huesos me duelen, se envejecieron. Mire, la número 3 es, tiene fiebre, comenzó a darle fiebre. Y en el Salmo 38:7 dice, mis lomos están llenos de ardor, estoy ardiendo. Esta es una situación que me está matando. También dice, mis huesos se estremecen, la fiebre, la acción emocional, el pecado. Hubo reflejo en su parte física. Tengo las defensas bajas, en otras palabras. El cuarto, tengo cargos de conciencia y sentimientos de culpabilidad. Me asaltan los pensamientos por el pecado que cometí. Y el Salmo 51:3 dice, mi pecado está delante de mí, lo tengo presente. Mi pecado está siempre delante de mí y lo tengo presente. Allí está, no puedo quitarlo de mí. Me acusa. Pierde peso y perdió apetito. Yo no sé cómo usted se siente. Y el número 6 se siente solo. A miles de kilómetros de distancia del Dios creador. Ustedes saben la comunión que tuvo David con su Padre Dios. Constante. Nada más agarraba su instrumento de cuerdas y comenzaba a cantar. El Espíritu Santo le daba canciones y él se remontaba a la presencia de Dios de una manera especial. Era un hombre adelantado a su época, que llegó a comprender que Dios no quiere sacrificios de animales, que Dios no quiere toros, ni quiere vacas, ni quiere ovejas, ni camellos, ni nada de eso. Lo que Dios está buscando es un corazón contrito y humillado. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Y en el Salmo 32:4, se volvió mi verdor en sequedales de verano. No lo siento por ninguna parte. Estoy seco, estoy vacío, estoy sin reposo. ¿Dónde está Dios? No lo tenía en mente, pero tengo algo que Dios me dio aquí, como a las 4:30 de la mañana. La semana pasada, y yo me levanté a escribirlo y puse esto: reflexión para la iglesia durante los 40 días de gloria. Hay abandono de Dios en la congregación por causa del pecado. ¿Por qué me has abandonado? Es el grito desgarrador del penitente por causa de la orfandad que experimenta por causa del pecado. Una congregación en pecado sentirá la ausencia de Dios y un abandono total de su presencia. Usted y yo podemos ser la causa que detengan la bendición de Dios sobre la iglesia, como en el caso del pecado de Acán. Y yo les decía que cuando Cristo se hizo pecado por nosotros, porque la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros, se constituyó en pecado. Estando en la cruz, expresó el abandono de la presencia de su Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso fue muy fuerte para él. Y David está experimentando aquí la ausencia de Dios, la ausencia de Cristo, la ausencia del Espíritu Santo.
¿Qué será de nosotros como iglesia? ¿Cómo será la experiencia de David reflejada en la vida de alguien en particular? Porque está viviendo una vida de adulterio. Porque la oculta. Tiene mucho insomnio. Se encuentra físicamente enfermo. Siente que sus huesos se estremecen. Siente fiebre, defensas bajas. Siente que las cosas no están normales. Tiene cargos de conciencia. Está perdiendo apetito, peso. Se siente solo, abandonado. Aunque quizás acompañado de mucha gente aquí en la iglesia, o mucha gente en su trabajo, siente la compañía y el saludo y el abrazo de tanta gente. Pero quiero que sepa algo. Esos abrazos no van a solucionar su problema. El abrazo que usted necesita es el abrazo de Dios. Hay gente que nos abandona, pero si estamos unidos en justicia y en santidad con Él, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aleluya. Yo no te voy a dejar en orfandad. Yo te enviaré el Espíritu Santo para que ya no esté con vosotros, sino que esté en vosotros, dentro de ti. Dentro de ti está el poder del Espíritu Santo que te capacita para señalar el pecado, para execrarlo. Vete, Satanás, arrodíllate en el nombre de Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor está dentro de mí por el poder del Espíritu Santo. Él me ha dado autoridad, Él me ha dado el poder, aleluya. Toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Y nosotros llegamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesús de Nazaret. Denle un fuerte aplauso. Salmo 32:4. Se volvió mi verdor en sequedales de verano, cuando cruje la tierra y se cuartea, y como que anhela que caiga un poco de agua. Hermano, ustedes saben lo que dice la Biblia. Y hablo a los varones y también a las mujeres también. Gózate con la mujer de tu juventud. Disfruten de una relación, deleítense de una relación sexual que tiene connotaciones espirituales, emocionales y físicas. Y a lo que Dios ha unido, ningún hombre tiene derecho a separarlo. Nadie. No tomes agua de otra fuente. Dios te ha dado tu propia fuente. Bendito sea el nombre. No juegues con el pecado, no juegues con la malicia. El enemigo te está cazando para darte una paliza. Así decía una canción y dice una canción que el Señor me dio hace muchos años y que pude grabar. El que juega con fuego se quema. Ten cuidado si te estás montando en la terraza. Ten cuidado con tus momentos de ocio. Ten cuidado que de una u otra manera no le estés dando el tiempo a Dios, a la iglesia, a la obra de Dios, a tu familia como debiera de darlo. Ten cuidado que estés montado mirando hacia otros lugares.
y pudieras estar siendo tentado, y será para ti principio de dolores y angustia, y puede traer consecuencias eternas. El Salmo 40 pudiera ilustrarnos el estado interno y externo de David en ese momento. Y el versículo 12: mi corazón tiene arritmia, mi corazón me está fallando. Salmo 40, versículo 12. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, sin límites. Me han alcanzado mis maldades, mi pecado me alcanzó. Y no puedo levantar mi vista. Me siento avergonzado. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los males, y mi corazón me falla, mi corazón tiene arritmia, y puedo morir. El pecado del adulterio es el pecado oculto de la carne, que es difícil de comprobar para mucha gente, pero es un pecado atormentador, devastador en la vida de una persona. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, me fui secando. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Jehová. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Esas son las consecuencias internas. Ahora vamos, Padre Santo, ten misericordia de mí. Creo que ya salimos del aire hace tiempo. ¿Estamos en el aire? Bueno, gloria al Señor. Por lo menos que... Las consecuencias externas del pecado de David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, el profeta. David lo respetaba mucho. Y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su mano y durmiendo en su seno. Y tenía la corderita como una hija. Vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomarle sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor del rey David en gran manera. Como dicen, cogió o agarró una calentura enorme y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, debe morir.
y debe pagar la cordera con 4 tantos, 4 veces más, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, levantando el dedo, dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, Dios amado. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Comienzan las consecuencias para David. No se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. No fuiste conforme a mi corazón. Tu corazón se corrompió. Hay oscuridad en tu corazón. Y menospreciaste mi corazón, mi palabra. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Wow. Y tomaré tus mujeres, tus esposas, que tienes como rey de esta nación, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual se acostará y tendrá relaciones sexuales con ellas a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, entró en razón, fueron abiertos sus ojos espirituales. El Espíritu Santo lo redarguyó de pecado y dijo: pequé contra Jehová. He pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, porque tenía que morir. Porque la ley dice que el adúltero será apedreado. Porque la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Lo que hiciste a los demás, te lo harán a ti. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, diste un mal testimonio, y se tiene un mal concepto de la iglesia, se tiene un mal concepto de la obra de Dios. Y está contribuyendo a degravar el testimonio de Dios en las naciones. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Usted puede leer la historia después, que sigue, pero présteme ahora atención. Parece una redundancia, y a lo mejor es, pero las consecuencias del pecado desencadenaron una reacción en cadena. Los 4 tantos que tenía que pagar,
que él mismo exigió se hicieron una realidad. No se apartará la espada de tu casa. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tus hijos se levantarán contra ti. ¿Sabe usted que Absalón conspiró contra David siendo su hijo? Y quiso arrebatarle el trono, se sublevó. Hasta tal punto le dolió a David que decía: el que comía conmigo en la mesa levantó su calcañar contra mí. Me enterró el puñal por la espalda, hablando de la traición. ¿Sabe que otro de los hijos de David, llamado Amnón, violó a su hermana Tamar? Porque se enamoró empedernidamente y era su hermana. Se hizo el enfermo para que Tamar lo viniera a acompañar y lo ayudara en su lecho de enfermedad. Y aunque ella trató de impedir que no hiciera ese daño, Amnón lo hizo y violó a su hermana como parte de las consecuencias de los 4 tantos que tenía que experimentar David por su pecado horrible, horrendo, ante la presencia del Señor. Y entonces Absalón se organizó de tal manera que aborreció a Amnón, su hermano, y buscó la ocasión hasta asesinarlo. La venganza por aquel hecho turbó el corazón y la mente de Absalón y programó su asesinato. ¿Saben que Adonías, otro de los hijos de David, buscaba también apoderarse del trono? Yo quiero que sepa que todos murieron violentamente. Tus esposas serán violadas y utilizadas públicamente delante de tus ojos. Tú lo vas a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré en público, a pleno sol. Tus hijos se volverán contra ti. Y al final le dice: tu hijo con Betsabé es producto de tu pecado. Morirá. No vivirá. David oró. David ayunó. David se humilló. Pero las ruedas que giran, las consecuencias, no las pudo detener. El pecado tiene sus consecuencias. Cuando a David le dicen: tú eres ese hombre, el Espíritu Santo lo alumbró y le dio la capacidad de discernir y de entender. Y dijo: pequé contra Jehová. No lo dijo al principio. Ya había experimentado emocionalmente y espiritualmente la enfermedad, el desasosiego, la angustia, el trauma, la tribulación, la soledad. Porque de una u otra manera Dios también permite que tú y yo pasemos por las ruedas de las consecuencias que no se detienen al girar por nuestro pecado, para que de una u otra manera también podamos entender que Dios es misericordioso y puede perdonarnos, pero que el pecado está a la puerta y que el pecado traerá consecuencias funestas sobre nuestra vida. Pequé contra Jehová. Y quiero terminar
leyéndoles un salmo, el Salmo 51. Por eso es la razón de esta predicación, llevarlos a la ocasión que le permitió Dios a David este salmo. No se mueva nadie, por favor, no salga nadie. Y este es el Salmo 51 que escribió David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más. Muchas veces lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pequé contra Jehová, Natán. No sé qué pasó. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido y justo en tu palabra y tenido por puro juicio. He tenido que sufrir estas consecuencias. Sí, yo sé que he sido formado en pecado. He recibido el pecado. En pecado me concibió mi madre como herencia. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y yo he vivido una mentira. Yo te he fallado. He sido hipócrita. No he sido genuino, auténtico. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo necesitaba la justicia de Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Porque aún la nieve tiene algunos elementos contaminantes. Aunque es muy blanca, pero yo quiero que me laves más, porque yo quiero ser más blanco que la nieve. No quiero que haya elementos de contaminación. Por favor, hazme oír gozo y alegría. Se me fue el gozo. El pecado me quitó la alegría. Me ha dado fiebre, he estado enfermo, no he podido dormir. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y ahí viene el lema de los 40 días de ayuno. Crea en mí. Yo no puedo hacerlo. No hay fuerza, no hay filosofía. No hay proyecto político que lo pueda hacer. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y por favor no quites de mí tu Santo Espíritu, que me ha hecho confesar mi pecado, que me ha redarguido del pecado.
No quites de mí tu Santo Espíritu, porque me quedaré en orfandad, en abandono de tu presencia. Vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero volver a sentir el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Cuando tú hayas restaurado mi vida, cuando vuelva el gozo de tu salvación, cuando yo experimente el corazón nuevo, el espíritu recto dentro de mí, cuando me hayas limpiado con hisopo, cuando hayas limpiado mis pecados y el gozo de la salvación esté conmigo, yo habré recuperado el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y cuando mi corazón sea de nuevo conforme al corazón de Dios, el versículo 13 dice, estaré preparado y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Esto ha sido terrible para mí. Dios de mi salvación, sálvame. Cantará mi lengua tu justicia. Tú has sido justo conmigo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces estaré preparado porque seré una alabanza ambulante. Seguiré cantando, seguiré adorando, seguiré escribiendo, seguiré remontándome a tu presencia, porque tú eres el único que mereces la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, ya yo sé qué es lo que tú quieres. Yo te conozco, Jehová, porque soy de nuevo conforme a tu corazón. Los sacrificios de Dios, aleluya, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia. A Sión, bendice a mi país. Aleluya. Bendice a Israel. Bendice la tierra. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aleluya. Yo quiero decirte, hermano y amigo, y deseo que no se te olvide nunca, la justicia muchas veces no pasa su veredicto al final del día, pero a su debido tiempo nos pasará un balance preciso. La mentira puede correr 100 años, pero en un día la verdad la alcanzará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A su debido tiempo pasará un balance preciso. Quiero que sepan algo. Si tú te arrepientes de tu pecado, cualquiera que sea, delante de nosotros, los seres humanos, hay pecados grandes y pecados pequeños. Inclusive, se ha llegado a decir que hay mentiras blancas. Quiero que sepas algo. Si te arrepientes como David, por cualquier que sea el pecado,
le entregas tu corazón a Cristo, experimentas el nuevo nacimiento, la regeneración por la palabra, por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Te estoy hablando de elementos espirituales que se reciben por la fe. Te podrás librar de las consecuencias eternas. Pero aún así, nunca podrás librarte de las consecuencias del pecado terrenal. En este caso, no nos queda otra cosa que apelar a la misericordia del Señor y decirle: Señor, ten misericordia de mí. En Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad.